Hace un momento nos decía el Señor por medio de Osvaldo que al bajar las escaleras, esos espejos que están puestos abajo tienen el objetivo de que te mires cuando subes y te mires cuando bajes. Y que al bajar las escaleras puedas notar la diferencia. Definitivamente e inevitablemente todos llegamos con cargas, con situaciones, con las cosas que en el caminar de la semana van sucediendo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y en las diferentes áreas, eh, incluyendo la económica. Pero venimos a buscar a Dios y venimos a buscar a Dios porque nosotros tenemos un sentir en el corazón de que si buscamos a Dios, todo va a mejorar. Y esa es la promesa. Pero la palabra también nos enseña, en ese mundo sufrirán aflicciones. Es decir, vamos a tener aflicción, inevitablemente. Eh, Hay muchos pasajes bíblicos que nosotros resaltamos, que los tenemos así, algunos hasta los anotamos en un papelito y lo pegamos en diferentes lugares, sobre todo cuando yo te escogí, tú eres mi siervo amado, bueno, etcétera. Pero ese pasaje de en este mundo sufrirán aflicciones, nadie lo tiene pegado ahí. Oh Señor, aleluya, sufriré aflicciones. No, no, ese no está ahí, pero está escrito. Y cada vez que las tenemos, eh, tenemos es que hacer una evaluación. ¿Cuál es la consecuencia de estas? ¿Por qué las tenemos? ¿Sí? Si fue porque yo tomé malas decisiones, si fue porque eh, cometí una imprudencia, porque pequé, o simplemente porque era una circunstancia necesaria para mi crecimiento. Pero tendremos aflicciones. Sin embargo, dentro de la iglesia encontramos una particularidad, y es que en las iglesias muchas personas procuran tener múltiples actividades. Y cuando uno empieza a, a servir, cuando uno empieza una relación con Dios, uno se entusiasma de tal manera que uno quiere hacer muchas cosas, porque hay un toque del Espíritu Santo y yo quiero hacer esto y se me ocurren mil cosas. Entonces uno termina en la iglesia sirviendo en, en todos los ministerios, en todas las cosas que puede. Y eso está bien. Pero hay algo muy especial que Dios nos pide, y lo que Dios nos pide quiero que lo leamos en el Evangelio de Mateo, y está en el capítulo 6. Y voy a pedirles por favor que lo busquemos, Mateo capítulo 6, versículo 6. Lo tenemos, iglesia. Entonces voy a pedirles por favor que se pongan de pie. Vamos a leer este pasaje para abrir el servicio. Leamos juntos. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Leámoslo por segunda vez. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este momento. Gracias
porque nos permites reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias. Presentamos ante ti nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos permitas entender lo que hacemos en secreto, Señor. Los tiempos que tenemos en secreto contigo. Que nos permita hacer una valoración y con eso reflexionar y tomar medidas, Señor. Gracias por este momento, por este tiempo, por esta mañana, por todos los lugares donde hoy se está predicando tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque necesitamos que nos limpie, necesitamos tener una comunión contigo para recibir de manera expedita tu palabra y salir transformados, Señor. Yo bendigo la vida de cada persona que está en este lugar, que ha dispuesto su tiempo para ti. La bendigo en tu nombre, Señor, y te ruego que hagas algo extraordinario. Te pido, Señor, de mi parte, que limpies todo mi ser, que limpies mis labios y que me permita ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Para las personas que toman nota, el título de esta prédica es Intimidad. Intimidad. Mire a la persona que está a su lado. Mire a la persona que está a su lado y dile, ¿sabes? Dios quiere intimidad contigo. Por eso, para que no nos interrumpan, no, eso no lo repitan, ¿no? Para que no nos interrumpan, por favor, si con Dios quieres hablar, tu celular debes apagar. Pero tú cuando entres en tu cuarto, porque vamos a mirar lo que dice antes. El título es la oración y dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y hay gente que le encanta que la vean como ora y como habla y aleluya. Pero el Señor dice que son hipócritas. Que eso es lo único que les interesa, que la gente los vea. Y que la recompensa de ellos no está en la respuesta del cielo, sino en que otro los vea. Tremendo. Y lo dice el Señor. Pero tú, o sea, tú y yo, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora. Dios nos pide intimidad. Nos pide intimidad. Tiempos de intimidad. Hablar menos de Dios y hablar más con Dios. A veces anhelamos llenar estadios. A veces anhelamos que la gente, qué pena, vuelve el otro domingo, no hay cupo. Pero Dios nos manda a que la gente que se congregue sea gente que tenga intimidad con Él, que tenga una relación con Él, que realmente lo ame. Gente que anhele el devocional, gente que anhele tener un ratico para encerrarse, para hablar con Dios, para escuchar la alabanza. Hay personas que piensan que tener una relación con Dios es escuchar prédicas de todo el mundo. Realmente eso te confunde. Busca una intimidad con Dios. Dios no te confunde. Dios te guía, te orienta, te muestra el camino. Hoy día hay muchas predicaciones light, predicaciones donde se te dice que lo malo es bueno y que lo bueno es algo malo. Pero la palabra no te engaña. Intimidad con Dios. Que sea Dios dirigiendo, que sea Dios hablando, mostrando. Él es el que coloca en el corazón el querer y el hacer de las cosas. A veces queremos hacer cosas, pero no porque Dios nos dice, sino
me voy, me voy a recorrer el mundo. Dios te dijo, no, pero siento en el corazón que ese es el camino. Qué rico cuando Dios te instruye con tal claridad que puedas tomar decisiones y moverte única y exclusivamente bajo una dirección divina. Porque cuando lo hacemos de esa manera, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y es muy distinto cuando Dios tiene el control a cuando tú tienes el control. Mi control se puede salir de control, pero el control de Dios jamás. Jamás. Por eso a veces Dios da una instrucción y uno dice, pero ¿dónde, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Esto no tiene forma. Pero si te mantienes firme, verás el propósito de Dios. Él lo tenía planeado. Él ya lo había diseñado para hacer algo extraordinario, aunque no lo veas. Por eso es necesario que Él tenga el control. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Subió a la montaña para orar a solas. Y si tú revisas la palabra, en muchas oportunidades, en múltiples ocasiones, Jesús busca estar a solas. Aún estando con sus discípulos más cercanos, Él les decía, esperen aquí y vigilen. Yo voy más allá a tener una intimidad con el Señor. Porque yo podría ponerme a orar, decirle a mi esposa, ven, vamos a orar, 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 orar. Y entonces ella dice, wow. Pero esa oración es diferente a cuando tú estás en intimidad con Dios, cuando te presentas con Él, cuando nadie te está mirando y tú te rindes ante Él, cuando expones tu corazón, cuando le pides, Señor, haz en mí lo que tengas que hacer, genera lo que tengas que generar. Me ofrezco ante ti, cámbiame. Ayer en el concierto estaba sentado con un amigo, un regalo de Dios, un pastor, es una bendición. Y él me pregunta, antes de estar en Cristo, ¿usted era rumbero? Yo, sí. ¿Muy rumbero? Pues sí. ¿Y tomaba? Sí. Whisky, cerveza y aguardiente, sobre todo aguardiente. Y fumaba. ¿Y fue difícil, pastor? No, no fue difícil. La primera vez que oré en voz alta, que lo hice delante de mi esposa, con la gran preocupación de que voy a orar y ella va a decir, le dije, Señor, quítame la ansiedad. Cambia, cambia en mí las cosas que no son. No quiero fumar, Señor. Quítame la ansiedad. Y quiero confesarles, iglesia, que después de esa oración volví a encender cigarrillo y me supo
horrible. Terminé tosiendo y me fumaba dos, dos cajas al día. Nunca después de ese día, nunca jamás, y no fue mi decisión, nunca jamás después de ese día volví a tomar aguardiente porque me parece horroroso. Porque Dios cambia lo que tú le entregues cuando lo haces de todo corazón. Necesitamos más intimidad. Necesitamos tiempos con Dios. Te aseguro que hay cosas a las que tú le puedes dedicar mucho tiempo y te parecen muy especiales. Música, juegos, hablar. Hay gente que le encanta hablar y no sabe que muchas veces terminan en murmuración. Si no tienes nada bueno que decir de los demás, no lo digas, porque la murmuración trae peste a tu vida. Solo habla para bendecir. Maldecir es maldecir, hablar mal. Así que cuando tienes intimidad con Dios, el Espíritu Santo inunda tu ser y te regula. Te regula. Por aquí. Ey, no, eso no. Necesitamos más intimidad con Dios. Todo el tiempo. Ese es el factor que genera la verdadera sanidad interior. Intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo Lucas capítulo 5, versículo 16. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Él es Jesús. Siempre solía retirarse a lugares solitarios. Nosotros fácilmente nos enojamos. Vivimos en un mundo estresante. La gente nos quiere imponer sus ideas. Nos quieren convencer de mentiras. Si tú eres aficionado a la política, tienes que vivir estresado. Porque te mienten de un lado y del otro todo el tiempo. Este mundo es estresante. Pero cuando tienes tiempo con Dios, lejos de estresarte, tienes gozo, tienes paz, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira al que tienes al lado y dile, oye, ¿tienes paz? Y míralo así. Que se note. Estar a solas con Dios. Cuando te enamoras, cuando compartes, cuando vives, tú llevas 5 años, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años casado. Tú puedes hablar de amor
cuando en todos esos años has tenido intimidad de compartir, de convivir, de tolerar, de cambiar, de renunciar. Porque la convivencia hace que las cosas que afecten a la persona que decidiste amar, tú las puedas cambiar. Si hago esto, si a tu pareja le molesta que dejes los zapatos en la sala, yo te pregunto por qué después de 10 años, de 5 años, de 20 años, sigue dejando los zapatos en la sala. No tiene sentido. Eso por dar un pequeño ejemplo, ¿no? De tantas cosas a las que tenemos que renunciar. A tantas cosas que tenemos que renunciar. Tiempo de intimidad. Ahora, tú puedes pensar, ¿cómo tengo tiempo de intimidad con Dios si yo no soy digno? Y esa es una mentira muy grande del enemigo. Cuando te dice, tú no calificas. Porque Satanás es quien te acusa. Para que tú sientas que estás apartado. Pero si tú revisas el Evangelio, Jesús, ¿a quién buscaba? A los pecadores. Jesús compartió con la prostituta, con la samaritana, con los recaudadores de impuestos. Imagínate ir a cenar a la casa de los recaudadores de impuestos. Eran los enemigos naturales número uno. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, siendo judíos, le servían a los invasores, a los romanos, para quitarle la plata a los judíos para dársela a los romanos. Y adicionalmente los recaudadores siempre pedían un poquito más y se quedaban con parte de ese dinero. Entonces los judíos los consideraban traidores, enemigos, bueno, y lo peor de lo peor. Y Jesús fue a cenar con ellos, sentado con los recaudadores, mis panas y yo. Y la gente, ¿qué le pasa? ¿Cuál que Mesías? Mire. Pero el anfitrión, ese día, por haber tenido una intimidad con el Señor, decidió devolverle a todos los que le había quitado. Y hasta el doble de lo que les había quitado. Y renunció a lo que hacía. Porque la intimidad con Dios te cambia. Dile a la persona que tienes a tu lado, necesitas más intimidad con Dios. Ahora, si estás solito, di, necesito. Dilo. Más intimidad con Dios. Repítelo, necesito más intimidad con Dios. Ahora dilo, definitivamente, necesito más intimidad con Dios. Solo así puedo cambiar. Amén. Eres digno. Tú eres digno. La dignidad la tienes porque Dios te escogió. Dios sabía todo lo que tú ibas a hacer antes de que nacieras. Sabía que ibas a ser débil. Sabía que ibas a fallar. Sabía que ibas a tener un carácter fuerte. Pero aún así te escogió para transformarte. Para hacer de ti una nueva creación. Pero el orfebre solo puede trabajar en intimidad.
Para hacer su obra maestra necesita tener tiempo con su obra. Así que es necesario ir, es necesario presentarse. Le escuché decir a un pastor que cuando nosotros le hablamos a Dios, le decimos, Señor, lléname, lléname. Pero nos enseñaba que es necesario decirle, vacíame, porque estoy lleno de cosas que no sirven. Estoy lleno de basura, de pensamientos que no me edifican. Así que lava mi vaso, Señor, para que puedas llenarme de ti. Y eso me ha llevado a reflexionar de cuántas veces tenemos que lavar el vaso para que quede limpio. Porque si tú agarras un vaso de agua pura, 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 y le echas una gotita pequeña, media gota, bueno, un 10% de una gota de estiércol, todo el vaso se contamina. Échale un 2%, un 1% de cianuro a un vaso de agua. ¿Te lo tomarías? No. Necesitamos estar limpio. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? ¿Qué llena tu voluntad? ¿Qué llena tu mente? ¿Qué llena tu corazón? ¿De qué te has llenado? Porque a veces nos dejamos llenar. El mundo tiene mensaje permanente. El entorno tiene mensaje permanente. Las personas que se nos acercan tienen mensaje que contaminan. Y yo tengo que ser sabio y bloquear, no permitir que llene mi copa lo impuro, para que Dios pueda llenarnos de su Santo Espíritu, de esa santidad que tanto necesitamos. Escuché que un hombre iba caminando y llevaba una taza de café. Quizás te ha pasado alguna vez y alguien tropieza contigo. ¿Qué sucede? Se te riega el café. Y si te cae encima, te ensucia, te mancha, te enojas. Pero realmente la respuesta es que se riega de ti, de lo que estás lleno. Cuando pasamos por tiempos de turbulencia, por momentos particulares, ¿qué sale de nosotros? En medio de una crisis muy fuerte, ¿qué haces? ¿Corres a buscar a Dios? ¿Te refugias en personas espirituales? ¿Buscas intimidad con Dios? ¿Te postras y buscas, Señor? ¿O vas y te embriagas? ¿O qué haces? ¿Qué se riega de ti? Si pasaras por una turbulencia ahora, ¿qué saldría de ti? Si fueras mecido así, sacudido,
Si fueras tomado como espiga, como dice la palabra, y zarandeado, ¿qué saldría de ti? Necesitamos llenarnos de su presencia. Y eso solamente va a pasar a través de tener intimidad con Dios. Así que trabaja en tu interior. Dile al que está a tu lado, debes trabajar en tu interior. Ahora, digámoslo a nosotros mismos, debo trabajar en mi interior. Esa parte repítela, debo trabajar en mi interior. Y ahora di, definitivamente, tengo que trabajar en mi interior. Necesito intimidad con Dios. A veces nosotros anhelamos cosas del pasado. Hay cosas que nos recuerdan el pasado y nos recuerdan momentos especiales. Por ejemplo, en mi mente yo tengo que mi mamá hacía dulce de guayaba y mi mamá siempre decía que la guayaba nos sanaba de todo, eso era una maravilla. Y el olor de guayaba me recuerda a mi mamá. Y el olor a dulce de guayaba me recuerda a mi mamá. Pero si hoy día me como un dulce de guayaba, ya no sabe a mamá. Ya no sabe como me sabía cuando era niño. Porque eso solo es un recuerdo. Es como alguien que uno conoce y era mi mejor amigo. Y éramos parceros. Y uno pasa los años y uno sigue pensando en mi mejor amigo, pero encuéntrate con esa persona. Ya no es esa persona. Es alguien totalmente diferente. No sabemos qué ha pasado en su vida, pero es alguien totalmente extraño. Y seguramente mucha gente que fue tu mejor amigo, ya no es tu amigo. Quizás ni siquiera te quiera. También tendrá los recuerdos. Yo salía con él. Porque todo cambia. No recurras al pasado porque ya es pasado. Acude a Dios. Acude a Dios. Porque lo demás dejó de ser. El tiempo se fue. El tiempo se fue. Quizás, pues, yo conocí una novia de mi hermano que era famosa por ser muy simpática y era muy presumida, muy presumida. Y la vi hace como 2 años y parecía una uva pasa. No quedaba nada. Pero seguramente mi hermano la recuerda y dice, "Tan linda". Yo creo que si él se la encuentra, dice de lo que me libré. No te aferres al pasado. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Aférrate a Dios, porque Él siempre está vigente. Siempre está vigente. Y siempre está para ti. Amén. Por eso el Señor nos da indicaciones en el libro, en la carta a Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 8, hay un pasaje que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Oye, qué especial. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Mm, dice
Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Pero la indicación, acérquense a Dios. Cuando a Jesús le presentaron a esta mujer que había sido allá en adulterio, en aquella época la costumbre es que incluso tenían los montículos de piedras del tamaño de la mano, para que cuando llegaran las personas que tenían que ser apedreadas, la gente tomara la piedra y la arrojara. Así murió el apóstol Esteban. Y entonces todos tomaron piedras para matar a esta mujer a piedra. Pero Jesús dijo: el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Por eso aquí dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense. Cada vez que vas a comer te lavas las manos. ¿Por qué? Si ya te la lavaste. Porque te ensucias. Y porque si no te las lavas, vas a llegar a tener un nivel de suciedad. No sé si ustedes se han detenido a observar al habitante de calle. Él no se baña. Él tiene el mugre pegado, adherido a su cuerpo. Es su aroma natural. No le afecta, llega a tal punto que ya no le afecta dormir en un lugar por donde caminen cucarachas, o se le suban, o ratas, o otros bichos. Ya no les afecta, porque su cuerpo es un manantial de microbios. Por eso debemos lavarnos las manos permanentemente, debemos bañarnos el cuerpo. También tenemos que lavarnos internamente. Por eso nos dice el Señor: pecadores, límpiense, límpiense. Y esta parte es muy importante. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Mira al que está al lado y dile: ¿inconstante? A veces sí, a veces no. Ay, ay, ay. Purifiquen su corazón. Dios no quiere que seamos inconstantes. Dios nos quiere comprometidos. Y el Salmo 42 tiene un pasaje que me impacta. Salmo 42, versículo 1. Cual ciervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Ojo, ojo con esto. Léelo con tal detenimiento que puedas pensar: soy yo, cual ciervo jadeante en busca del agua, cual ciervo jadeante. Cuando el ciervo jadea, es porque el ciervo tiene sed. Y él grita. Su jadeo es un grito de sed. Está sediento. Así que piensa si ese es tu sentir. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser.
Quiero que pienses en esto. Cuando el siervo jadea, es porque tiene tal nivel de sed que es un tema de vida o muerte. O consigo agua o muero. Él está gritando, me muero de sed. Y aquí nos dice el Salmo, va el siervo jadeante en busca de agua. Así te busca, oh Dios, todo mi ser. David, un hombre conforme al corazón de Dios, anhelaba como un siervo jadeante encontrar a Dios, la presencia de Dios. Y yo te invito a que pienses si anhelas con tu corazón, con esa fuerza, con esas ganas, con esa necesidad de vida o muerte, encontrar a Dios. Porque eso determina tu intimidad con Él. Eso determina tu intimidad con Él. Anhelar la presencia de Dios. Alguna vez o en varias oportunidades he contado que hicimos una obra de teatro a la que tuvimos 20 ensayos. De los 20 ensayos, 16 ensayos fueron solamente oración. Porque el resto lo hace el Señor. Ese es el nivel. Debemos trascender. Debemos ir más allá. Porque si no vamos más allá, nos contaminamos. No nos limpiamos. No hay llenura. No hay fuego. Puedes pararte aquí y alabar, hacer muecas y que sí, bro. Pero no estás adorando. Porque la adoración es un fuego que sale del corazón para el cielo. ¿Cuál siervo jadeante? Así, con esa intensidad. Necesitamos más de Dios. Quiero llenarme de ti, oh Dios. Dilo. Quiero llenarme de ti, oh Dios. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Nosotros hoy día estamos muy pendientes de los influenciadores para seguir las tendencias. Y a mí se me acercan las personas y me dicen, hagamos esto. Es lo que está en tendencia. Es decir, que los influenciadores tienen un poder muy grande sobre la cultura, el comportamiento. Pero he aquí, la palabra viva es la única que nos debe influenciar. A veces buscamos que nos influencie alguien. Dejemos que nos influencie el Señor, solo el Señor. Si yo sigo las pautas de la palabra, lo que haga va a estar bien. Debe ser nuestro influenciador. Tener cuidado, debemos tener cuidado. Debemos trabajar en lo que hay en nuestro interior. Hay que limpiar, porque queremos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dile al Señor, quiero llenarme de ti, oh Dios. Quiero llenarme de ti, oh Dios. Definitivamente, quiero llenarme de ti, oh Dios. Tienes que entender que no eres tu pasado, ni eres tus errores.
ni lo que otros opinen de ti. Eso no tiene ninguna importancia. Si tienes una intimidad con Dios, vas a entender perfectamente que en realidad lo que importa es lo que Dios piense de ti. Y Dios, a pesar de ti, Dios nos escogió, nos predestinó, nos llamó. El problema es que nos dejamos engañar, nos dejamos mal influenciar, llenamos la copa de cosas que no sirven. Pero tenemos una invitación, y la invitación es a vaciarla, limpiarla, purificarla y mantenerla llena de la presencia del Espíritu Santo. Llena de la presencia del Espíritu Santo. Solo así. Amén. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Bueno, es muy común escuchar en una oración: te amo, Señor. Te amo, Señor. Pero amar, hemos aprendido que es una decisión. Entonces yo amo a Dios porque yo decido amar a Dios, pero si el amor que yo tengo con Dios es un amor emocional, si algo me sale mal, entonces ya no amo a Dios. Y empiezo a reclamarle a Dios. ¿Por qué? Pero amar es una decisión. Dios decidió amarme. Dios decidió amarte antes de que naciera. Y Dios, sabiendo lo tercos, aún así Dios decidió amarnos. A un nivel de amor tan poderoso que su Hijo fue entregado en sacrificio por ti y por mí. Eso es una decisión de amor inexplicable. Bueno, el que me ama obedecerá mi palabra. Y yo quiero que te preguntes internamente: ¿obedezco la palabra del Señor? ¿La estoy obedeciendo? ¿La obedezco plenamente? Porque podrías decir sí, pero a veces es borracho. Sí, pero digo mentiritas, pero piadosas. Sí, pero hay cosas que deben esperar. Dice: el que me ama obedecerá mi palabra. Pero eso tiene una consecuencia: y mi Padre lo amará. Si amas a Jesús, Dios te ama. ¿Y nosotros queremos ser amados por Dios? ¿Queremos ser amados por Dios? ¿Queremos ser amados por Dios? Ok. Y dice: y haremos nuestra vivienda en Él. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Eres obediente? ¿Eres obediente? ¿Qué nivel de obediencia te hace falta?
estás en un 99.99.99. ¿La obediencia es negociable en porcentajes? Dios quiere una obediencia plena. Aún a pesar de nosotros. Obedezco, Señor. Yo decido obedecer. Porque de esa manera la intimidad no se pierde. Solo así el Señor nos amará. Solo así hará su vivienda en mí, por medio de la obediencia. Así que debo ser obediente en lo que dice la palabra. La palabra. Amén. La importancia de la obediencia. La obediencia es la llave de las bendiciones. Solo siendo obediente. Necesitamos más intimidad. Necesitamos más intimidad. Di, Señor, yo necesito más intimidad contigo. Dame la voluntad para vivirla. Esa intimidad contigo. Dice en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. En el versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se lo quitará. ¿Intimidad o actividad? Muchas veces nos confundimos creyendo que haciendo muchas cosas estamos bien con el Señor. Dios quiere intimidad. Porque si hay intimidad, el resto se dará por consecuencia. Pero puedes tener muchísima actividad, que eso no implica una intimidad con Dios. Podemos orar aquí en conjunto y pasar tiempos muy especiales, pero la intimidad es la que determina de qué está llena mi copa. La intimidad es la que determina mi relación con el Señor. Amén. Intimidad versus actividad. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Hace años
desde que conozco esta palabra, me encantan los lirios. Y hay unos lirios en particular que, aparte de tener un esplendor cuando se abren, o sea, parecen artificiales, parecen obras de arte. Y ellos, no sé cómo se llama esa parte de la flor, ok, ese, ah, bota un color y un aroma muy particular, algunos rojos, otros. De hecho, el lirio, si tú lo tocas, eso te mancha, ¿no? Y no se te quita fácilmente. Bueno, procuro tenerlos en casa porque me parecen muy hermosos, pero la palabra dice, si así viste Dios a la hierba, refiriéndose a los lirios del campo como la flor más hermosa, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen. ¿Tienes una diferencia? Busca el reino de Dios. ¿Tienes un problema? Busca el reino de Dios. ¿Peleaste con tu esposa, con tu esposo? Busca el reino de Dios. Ora en intimidad. No está cerca. Ora. No se te han dado las cosas. Ora. Porque Dios se encarga de que todo suceda. Pero si tú lo haces a la brava, le vas a golpear. Deja que sea el Señor. Sé obediente, de tiempo, de intimidad con Él. Llena tu copa de su presencia y Él se encarga. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? ¿Cómo está tu intimidad? Quiero que pienses en algo. Imagínate que viene una crisis. Te quedas sin dinero. Te quedas sin un lugar donde vivir. Te quedas sin persona. No tienes a nadie ahí al lado. Piensa, ¿quién te diría, cuenta conmigo? ¿Quién te acogería? ¿Cuántas de las personas que están a tu alrededor partirían lo que tienen para compartirlo contigo? ¿Cuántas de las personas en las que tanto crees estarían para sacarte adelante? Quizás si haces un análisis muy juicioso vas a descubrir que no hay tanta gente. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿De qué estás llenando tu copa? Busca primeramente el reino de Dios. Pensaba en un amigo, alguien a quien aprecio y siempre tendré muy presente en mi corazón. Tenía mucho poder y la gente lo seguía. Todo el mundo le daba regalos. Todo el mundo lo tomaba en cuenta, le daban cosas.
perdió el poder. Y se quedó solo. Tuvo que empezar a vender. Luego se enfermó y pensaría, bueno, se enfermó y toda la gente que él ayudó vendría a socorrerlo. No, tuvo que vender más cosas para soportar su enfermedad. Y hoy cuenta con su esposa y su gente más cercana, pero eran miles. ¿Quién realmente estaría contigo? ¿De qué estás lleno? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Menos actividad, más intimidad. Les aseguro que si nos llenamos de intimidad, la gente va a estar tan tocada al vernos que todos van a querer lo que tenemos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Y gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos ver, Señor, que quizás hacemos muchas cosas, pero que nos hace falta intimidad contigo, Señor. Que tu palabra nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Que el amor es una decisión, lo que significa que anteponemos por sobre todas las cosas amarte a ti. Pero también nos dice hoy, Señor, tu palabra, que el que me ama obedecerá. Y obedecer es absoluto, es pleno, es estar llenos de ti, es hacer caso, es vivir en el orden que tú estableces. Por eso queremos pedirte perdón, Señor, por tener una vida light y renunciamos a ser como los fariseos, a que algún día llegaras a decir, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Renunciamos a ser llamados hipócritas, sepulcros blanqueados. La única manera es tener una verdadera, absoluta e íntegra intimidad contigo, Señor. Estar apasionados por ti y por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que la intimidad reemplaza lo que manejan las redes y todo lo que el mundo nos quiere imponer para confundirnos, para engañarnos. Que no necesitamos 1000 prédicas con mensajes de prosperidad, que necesitamos tu palabra, que es viva, que es cortante, que purifica, que transforma, que es viva, que nos permites hacer las cosas como está establecido en el manual que tú nos has entregado, Señor. Así que no solo te pedimos perdón, Señor, sino te autorizamos para que entres y cambies nuestra vida, para que fortalezcas en nosotros la necesidad de caminar contigo, de estar apasionados por ti, de no ser religiosos, Señor, sino estar absolutamente entregados a ti, dando el ejemplo con la obediencia.
Gracias. Gracias, Señor. Yo bendigo cada persona que esta mañana está escuchando tu palabra. Los presentes, los que están a través de el internet y los que la van a escuchar después, Señor. Y te ruego que des el aliento necesario para poder vivir ese tiempo de intimidad contigo todos los días, para siempre querer ir un poco más allá, para buscar tu presencia. Y en ese orden te doy gracias, Señor. Amén.